Bueno, vamos a darle. Vámonos, recio. Buenas tardes. Gracias, Eldi, Eldi Darani. Eh, Vamos viendo quién más se conecta, quién más enciende su cámara. Vamos platicando sobre epistemología y epistemología jurídica en esta introducción a este diplomado. Me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes para poder seguir nuestro diálogo que ayer comenzó y que Carla Denise se unió. Y que ayer comenzamos un poquito de manera intuitiva, como decía yo, explorando estas conexiones entre las distintas nociones que tienen que ver con el conocimiento, con la forma en la que conocemos, con las facultades que están involucradas en ese proceso. Y la idea pues era seguirlo asociando y aterrizando en particular al derecho y más específicamente al derecho electoral. Entonces esa será la misión de esta tarde. Vamos a intentar generar una serie de conexiones a propósito de este interesante planteamiento que propone el diplomado, que es el recapacitar, reflexionar sobre lo que implica conocer y qué implica conocer el derecho. Bueno, un poquito como resumiendo, haciendo esta labor de retroalimentación para podernos conectar adecuadamente con lo que ayer vimos. Y ya fíjense, este es un ejercicio epistemológico porque uno está tratando de hacer como esta memorización, ¿no? O sea, es decir, tratar de refrescar las ideas que ayer se plantearon para poder retomarlas en esta tarde, ¿no? Entonces, pues lo que puede aquí ocurrir es que algunas ideas nos resultaron un poco más atractivas, ¿no? Entonces, ese proceso ya es analizable de por sí a través de la epistemología, ¿no? O sea, ¿por qué nos atraen unas ideas y otras no? O sea, ¿qué es lo que hoy llaman los pedagogos conocimiento significativo? Y lo que se está diciendo es que conocimiento significativo, si al final de cuentas epistemología es la teoría del conocimiento, hoy podemos hablar de una teoría del conocimiento significativo, que está más del lado de la pedagogía que del lado de la filosofía, pero que es importante mencionar porque de alguna manera nosotros estamos tomando en consideración como generación una serie de cuestiones importantes y distintas a las de otras generaciones, y es que estamos cayendo en cuenta de que las emociones son sumamente importantes. Ayer hablamos de una serie de retos, ¿no? El reto científico, citamos a Karl Popper, discutimos sobre el racionalismo cientificista o sobre el cientificismo racionalista, lo relacionamos un poco con lo que normalmente se llama dilema positivista o positivismo jurídico versus el justnaturalismo, ¿no? Y tratamos de reflexionar cuál era el impacto dentro de todo esta explicación de así conocemos las cosas, así conocemos el derecho. O sea, el conocimiento del derecho llegaba a través de un ordenamiento formal llamado legislación o ley, y entonces lo asociábamos o terminábamos ubicándolo como un conocimiento formal, ¿no? Entonces todo eso, decíamos ayer, un poco entró en crisis y quizá algunos de los factores que lo hizo entrar en crisis es que algunas de las otras ciencias, como las denominadas ciencias exactas, pues empezaron a tener algunos problemas de justificación. Las ciencias trataban de justificarse y había, yo utilizo un concepto que llamo cabos sueltos, ¿no? Había muchos cabos sueltos. Entonces, se empezó a desquebrajar
lo que Francis Fukuyama llamó en su momento el discurso histórico, ¿no? O la historia, o el gran relato, ¿no? Entonces, pues la física euclidiana era un gran relato, el conocimiento matemático era un gran relato, el derecho kelseniano era un gran relato, ¿no? Pero se empezó a desquebrajar esas explicaciones, ¿cómo podríamos llamarlas? Mono, pues, monoexplicativas, ¿no? O monoepistemológicas. No sé si se podría hacer esa, ayer, unidimensionales, exacto, unidimensionales, me gusta, gracias, Sucia. Y se empezaron a desquebrajar justo por eso, porque empezamos a notar cabos sueltos, ¿no? Entonces eso lo podríamos ubicar, como decía Fukuyama, como el fin de la historia, ¿no? El fin de los grandes relatos. Y dio paso a lo que llamamos hoy posmodernidad, que vino acompañado de esto que eufemísticamente alguien puede llamar relativismo, ¿no? O peyorativamente incluso, ¿no? O sea, sí, yo me imagino que una de las peores ofensas que te pueden hacer es decirte que eres un relativista, ¿no? Iba a decir otra cosa. Una de las peores Discúlpenme si hay alguien aquí de ese equipo, pero que te digan americanista y relativista, ¿no? ¿Por qué, maestro? Buenas tardes. ¿Por qué? Por jugar. O sea, porque con el América siempre sucede ese efecto, ¿no? De amor-odio, ¿no? Entonces, bueno, a mí si me dijeran relativista, para mí es un elogio. O sea, no lo vería algo como yo algo malo, pero entiendo que la gente se refiere como a relativista, como alguien que no tiene un compromiso con la verdad o que justamente puede cambiar de opinión y esas cosas, ¿no? Así justamente como se habla de los americanistas que dicen que, bueno, pues que es un equipo mainstream que no sé, que la gente sí sigue por propaganda más que porque realmente juegue bien y esas polémicas, ¿no? Pero justo nada más así por jugar un poco. Sí, dime, Elizabeth, adelante. Bueno, es que dicen que la verdad no es absoluta y partiendo de esa idea, pues todo es relativo. Dicen algunos, ¿no? No sé. Como los de la América o otro equipo, ¿no? Hoy ganan y mañana pueden perder, ¿no? Todo es relativo, dicen algunos. Es que ese es el punto, ¿no? O sea, justo eso, qué bueno que lo dices, porque, claro, si se fijan, además, este tema, si alguien se anima, deberíamos de hacer un seminario o alguna mesa redonda o algo, pero, o sea, es algo que incluso podríamos identificar hasta como a nivel coloquial, ¿no? O sea, eh, vamos a decirlo así, movimiento epistemológico global, que nosotros ubicamos como posmodernismo o posmodernidad, pero es cierto lo que tú dices, coloquialmente la gente dice, tú tienes tu opinión y yo la mía, ¿no? O cada quien tiene su opinión. Y eso lo ubicamos como un efecto, insisto, conflictivo o complicado, ¿no? Porque si ustedes lo piensan un poco, incluso podría ser hasta antidemocrático. O sea, porque si cada quien tiene su opinión, entonces, ¿qué diablos hacemos aquí? No habría posibilidad de construir absolutamente nada. Entonces, en realidad se trata de una falacia. O sea, es decir, no creo que haya un relativista exacerbado, ¿no? O a ultranza, ¿no? No creo que nadie puede ser un relativismo radical, ¿no? O sea, pero claro, es una falacia porque obviamente quien sí quiere imponer una verdad absoluta, ¿no? Que es lo que llamamos dogmatismo, pues podría justamente utilizar el término relativista o relativismo como una especie de ataque ad personam, ¿no? Yo no hablo contigo porque eres un cochino relativista, ¿no? Y no nos vamos a poner de acuerdo. Insisto, no sé si haya alguien en el mundo que pueda, o sea, y de hecho, o sea, es por eso digo que daría hasta para, yo siempre ando diciendo que lo voy a escribir en Axis, ahora sí me lo voy a anotar. Luego digo, ¿qué voy a escribir en Axis? Pero esto puede ser muy interesante, ¿no? O sea, el relativismo y la democracia. Me explico, porque en varios diplomados hemos tenido la discusión sobre Sócrates, ¿no?
O sea, el que me compró la idea y está fascinado con eso es Juan Ignacio Bilbao, ¿no? Que donde se aparece, habla de esto, él empezó a leer más sobre eso, ¿no? Justo en la mañana asistí a un comité de doctorado donde se citó otra vez a Michel Onfray, ya que el INE Blanco de Colombia lo citó, y era Onfray el que descubrió esta, digamos, historia negra de la filosofía occidental, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque a Sócrates lo asociamos con la democracia cuando Sócrates pues era un aristócrata, ¿no? Un oligarca, ¿no? O sea, él no quería la democracia, odiaba la democracia y se muere porque justamente está viendo que se está democratizando la sociedad en la que vivía, ¿no? Entonces él se toma la cicuta porque él no quiere que cualquiera acceda a la ciudadanía, que cualquiera acceda al gobierno, ¿no? Entonces, ¿de dónde nos nació asociar a Sócrates con la democracia? Y curiosamente Sócrates ataca a los sofistas de relativistas. O sea, fíjense cómo hay una cercanía entre sofista y relativista en términos peyorativos, ¿no? Entonces, el sofista es el que engaña, el que tuerce este lenguaje, ¿no? Pero por ahí hay una especie de dilema o paradoja, porque justamente lo que se requiere dentro de la democracia es debate, y en el debate hay lenguaje, y en el lenguaje hay uso retórico del lenguaje. No podemos soslayar o sea, es imposible o sería ingenuo pensar que uno va a llegar a hablar como decía Aristóteles, con verdades apodícticas, ¿no? O sea, como ayer lo dijimos, incluso quien cita datos o hechos, ¿no? O no necesariamente está llegando con una verdad mucho más fortalecida o construida que quien no lo hace, ¿no? No sé si me explico. Bueno, es toda una discusión sobre la estadística o sobre lo que llamamos investigación cualitativa versus la cuantitativa, ¿no? O sea, nuestra generación sabe que sería ingenuo pensar que un número es determinante de algo, ¿no? O sea, claro, números como, o sea, que tienen que ver con, bueno, incluso es lo curioso, hasta en las leyes de la física, ¿no? Porque claro, uno dice, pues un número absoluto, ¿no? O sea, que tiene que ver con la ley de la gravedad, por ejemplo, eso no cambia, siempre va a ser el número que determina los grados en el que hierve el agua, ese no va a cambiar. Bueno, sí me queda claro, ¿no? Pero, pero incluso en esas ciencias ha habido, sí, hierve el agua, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué clima? Y qué tipo de agua es, ¿no? Y, o sea, y puede haber variantes, a lo mejor muy pequeñas, pero ya esas variantes hacen suponer que de todos modos eso es discutible, no sé si me explico, es opinable esas cuestiones. Mucho más, pues si se trata de ciencias que, como su nombre lo indica, no son exactas, como son las ciencias sociales o las humanidades, en donde podríamos inscribir todos estos debates que tienen que ver con el derecho y con la democracia y con lo social y lo político, ¿no? Entonces, bueno, justo ahí donde nos encontramos. Entonces, yo diría que ayer tocamos el tema del relativismo. Creo que se ha convertido en un cliché, eso es lo que yo diría, para conectar con lo que decíamos ayer, y que puede convertirse en una falacia, que sí es importante entender que nosotros como generación asumimos una postura, vamos a decirlo así, menos dogmática, o sea, no estoy diciendo que nos o sea, justo eso, que no es que somos relativistas, o sea, quizá ese es el problema, ¿no? O sea, es decir, hay todavía una especie de tentación fascista, una tentación fascista antidemocrática que descalifica a ciertos grupos tachándolos de relativistas, ¿no? Juan Pablo, adelante. Gracias y buenas tardes. Yo creo que la cuestión sería más bien no tanto como tachar de relativismo o de defender una verdad absoluta, sino más bien la cuestión sería en digamos, dudar. Por ejemplo, el hecho del agua. Evidentemente, algo que está demostrado y algo que sabemos es que el agua, dependiendo de la temperatura, cambia de estado. Eso sí se podría decir que es absoluto.
existe una regla, existe cambios de condiciones, pero es absoluto que el agua cambie de estado conforme suba o baje la temperatura. Podría establecerse eso. Y lo que yo creo que es el problema, por ejemplo, de esta clase de posturas relativistas es que ni siquiera se entienden bien. O sea, una cosa creo es cobijarse en el relativismo porque es una postura que ofrece mucha comodidad por no tener que argumentar para elaborar, digamos, una tesis o una teoría que explique un fenómeno. Y otra cosa es dudar de las conclusiones a las que se llegan por tratarlas de demostrar de otra manera o por tratar de demostrar que no, que la conclusión puede ser diferente. Creo que esa es más bien la cuestión, no si el relativismo sea bueno o sea insuficiente o no, sino cómo se trata ese relativismo. O sea, no es decir que cada quien tenga su opinión y escudarse y cobijarse con eso para no argumentar, sino tomar el conocimiento y demostrar que puede concluirse de otra manera o llegarse a la misma conclusión a través de diversos procedimientos que generan al mismo tiempo otras formas de aproximarse a la realidad, creo yo. Sí, pero ¿no crees? Estaba buscando el botoncito aquí para. ¿No crees que, o sea, porque justo el ejercicio es como reflexionar a partir de esa palabra o de ese concepto? Estamos siguiendo el mismo ejercicio intuitivo, ¿no? O sea, que para que quede más claro es como una especie de mapa mental, ¿no? O sea, vamos sumando cosas que escuchamos y las vamos. Entonces, yo creo que todos y todas hemos escuchado eso, ¿no? O sea, es decir, que eso que tú dices, ¿no? O sea, es que el relativismo es una postura cómoda porque entonces de alguna forma no genera un diálogo consensual, pero ahí justo hay una paradoja, ¿no crees? O sea, es lo que yo te iba a decir. O sea, ¿es cómodo o no es cómodo? Porque lo voy a explicar de otra forma, ¿no? O sea, si ya tienes verdades absolutas que son indiscutibles, entonces no hay debate. Entonces no hay democracia. No sé si me explico. No hay esa posibilidad de discutir, debatir las cosas, incluso las que se consideran absolutas, porque como dices, pues podría ser, o sea, efectivamente es como lo planteas y que todo ese tema es de la lógica y la retórica y toda esa herencia de la filosofía occidental, sobre todo aristotélica, ¿no? O sea, identificar cuáles de esos enunciados son irrefutables, como se, o sea, claro, si lo planteas así en términos retóricos, o sea, a cierta exposición de un líquido al calor es necesariamente transitará a ser vapor, ¿no? Y ahí, bueno, podríamos discutir qué tipo de líquido, como dices tú, las condiciones, ¿no? Y podría ser irrefutable que efectivamente todos los líquidos a un cierto número de grados de calor cambian a vapor, ¿no? Pudiera haber un líquido que no. Y ahí es en donde, entonces, después de la experimentación, que eso es lo que hace la ciencia, se empieza justamente a establecer parámetros que son, que se acercan más a lo irrefutable que no. Pero entonces, justo lo que quería decir es que, puesto que no hay un relativismo radical, al final todos los relativistas o esta sociedad o esta generación posmoderna que ha aceptado cierto grado de relativismo, estamos obligados a argumentar. No sé si me explico. O sea, ahí está la paradoja. O sea, pareciera cómodo, pero al final no es tan cómodo, porque es más cómodo vivir en una sociedad en donde todo lo dicta una persona o lo dice un Dios, ¿no? O sea, y entonces hay verdades absolutas y la gente
ya no tiene que hacer nada para argumentar. ¿Por qué haces eso? Pues porque lo mandó Dios. ¿Por qué haces eso? Pues porque es lo que está establecido en la ley, ¿no? Y ya no tienes que decir nada más, ¿no? A nuestra generación, que es relativista, le es más complicado, porque ¿por qué dices eso? Porque está en la ley. No me basta, dime más. Alguien ayer dijo aquí, porque nosotros, alguien habló, a ver si lo ubico, que decía, sí, somos otra generación y nosotros ya hablamos de justicia, no hablamos de legalidad. Entonces, claro, ahí necesitas argumentar. Entonces, yo creo que es dependiendo justamente cómo asuma uno justamente la teoría del conocimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo conociste eso? Pues lo conocí a través de mi razón, que encontró argumentos de tal tipo que justificaron que yo llegara a adoptar ese conocimiento como verdadero, ¿no? Creo que aquí, por eso decía que es un temazazazo, ¿no? O sea, creo que aquí, como siempre, volveríamos a toparnos con la gran pregunta, ¿no? Sobre qué es la verdad. Esa es una gran pregunta, ¿no? De hecho, pues está en todas las culturas, pero bueno, pues obviamente nosotros siendo una cultura judío-cristiana, pues y apenas pasada la Semana Santa, pues es uno de los diálogos de la pasión, ¿no? O sea, cuando Cristo se encuentra con Pilatos, ¿no? Y ¿qué es la verdad? Y es apasionante ese tema porque ayer alguien decía, bueno, es que a mí me suena en la construcción de este mapa mental que epistemología, cuando se hablaba de epistemología, se hablaba de teorías objetivistas y teorías subjetivistas, ¿no? Entonces, entendíamos las teorías objetivistas como una explicación en donde se da por hecho que existe una verdad objetiva. Existe una verdad y entonces nosotros tratamos de explicarla. Pero que claro, había unas posturas, unas escuelas, unas explicaciones distintas donde diría, no, la verdad en realidad es una construcción del colectivo que va generando explicaciones y luego va tomando coherencia y básicamente nosotros vamos recreando la realidad, ¿no? Y claro, eso suena a la epistemología, ¿no? O sea, si seguimos con las imágenes, con este juego de intuición y haciendo este ejercicio de mapa mental, nos vamos a topar con Matrix, ¿no? O sea, al final es la escena de Morfeo y Neo en ese lugar donde está todo blanco, ¿no? Que uno asocia como con una especie de entorno virtual, lo que llamamos ahora la pantalla verde, o sea, no hay nada, y tú lo puedes llenar ese espacio de lo que quieras. Y entonces, justo cuando se sientan en ese sillón, está la televisión ahí, y Neo, su reacción es decir, ¿qué es la verdad? O sea, este problema de la verdad, y Morfeo le dice, ¿qué crees que es la verdad? Dice, ¿es lo sensible? O sea, para ti es lo que tocas, lo que ves, lo que hueles, eso, o sea, eso es lo verdadero. Esos son impulsos eléctricos en tu cerebro, ¿no? Y entonces vuelve, o sea, ¿qué es la verdad? Es la discusión de los filósofos de toda la vida, ¿no? Que tiene, insisto, que ver con esto que llamamos epistemología. Un dragón, un unicornio. Si ustedes buscan la definición, van a decir seres de ficción, ¿no? O sea, es decir, que fueron creados por la mente humana, ¿no? Que no existen en la realidad. Y ahí es donde se pone muy interesante el asunto, ¿no? O sea, podemos entonces crear cosas que no existen en la realidad. Podemos crear cosas que no existen en la realidad. Y ya las palabras se empieza a hacer uno cauteloso, ¿no? Crear para qué, crear dónde, crear cómo, ¿no? Recrear, ¿no? No sé. O sea, ahí empieza uno a hacer. Y
Y claro, uno podría decir, ahora pasamos al tema más serio, el derecho. O sea, ¿el derecho existe como tal o es una creación humana? Entonces, para conocerlo hay que crearlo o ya existe y así lo conoces. ¿Sí? Más o menos. ¿Ya ven por dónde voy? O sea, ese es el ejercicio epistemológico. Más allá de definiciones, de conceptos, de no sé qué, es qué hago yo y a qué le estoy llamando derecho y cómo lo conocí, cómo llegué a él, ¿no? Cómo lo ubiqué en un espacio, en un contexto, sea en mi mente o sea en un espacio físico, ¿no? Sí, Elizabeth. Pues otro reto es, por ejemplo, la verdad en el proceso jurisdiccional, ¿no? Es decir, ¿qué es la verdad en el proceso jurisdiccional? Yo lo resumiría simplemente a los hechos que se demuestran en ese momento. Puede que haya una verdad natural y una verdad jurídica, ¿no? Y que no coincidan, por decirlo así. Entonces, la verdad en el proceso jurisdiccional también nos asume grandes retos. Sí, querida Elizabeth, justamente con todo este asunto del derecho probatorio, yo creo que, fíjense que ese es así como decía yo, justo esto, el relativismo, la verdad, la democracia, la justicia, el proceso, ¿no? Temas que nos siguen pues, generando bastante discusión. Yo creo que ahí es donde estamos entrampados. Yo no me siento cómodo con los cursos de derecho probatorio. O sea, lo voy a decir como a nivel personal, es una crítica que pues, he venido trayendo en varios diplomados. Yo no me siento cómodo porque siento que estamos construyendo otra vez, de nuevo, una serie de requisitos, ¿no? De checklist para curarnos en salud, para sentirnos tranquilos y decir, estamos más cerca de la verdad porque seguimos estas fórmulas, porque seguimos estos pasos, pero al final sí o en el fondo es un tremendo engaño, no sé si me explico, o sea, eh, porque, porque o sea, simplemente es como eh, hacer como una especie de, pues eso, de verificación, de certificación, no sé cómo llamarlo, pero en realidad no estamos haciendo el ejercicio verdadero, ¿no? Los procesalistas le llaman principio de inmediatez o de inmediación, ¿no? Es decir, ¿qué es eso, no? Porque tú dijiste, son hechos. Claro, ¿qué es un hecho? O sea, ¿qué es un hecho? O sea, o sea, hay que discutir eso a fondo, ¿no? O sea, ¿qué es que algo suceda? ¿Qué es lo que sucede y cómo se conoce lo que sucede? Entendemos que en el proceso pues no tenemos una máquina del tiempo para irnos ahí, llegar a ese momento y decir, pues sí, mira, lo estamos viendo, ¿no? Entonces lo reconstruimos a partir de las interpretaciones de otras personas, como el unicornio, ¿sí? Pero le llamamos hecho y con hecho nos curamos en salud. ¿Sí me explico? ¿Sí, más o menos? Esa es la gran discusión, ¿no? Es decir, ¿cómo garantizar? ¿Por qué? Porque además sabemos nosotros, y no lo voy, como dicen, se va a quedar aquí entre nos, no lo voy a ir a decir a ningún otro lado, es un secreto entre nosotros, pero pues nosotros sabemos que además todas esas capturas de la realidad, pues están mediadas por prejuicios, preconceptos, corrupción, intereses, no sé si me explico. Entonces, por lo que vio el oficial, el secretario, el policía, el MP, cómo lo vio, ¿no? Y entonces nosotros nos curamos en salud diciendo, lo puso en un formato, lo estableció en un acta, lo llevó a un oficio. Pero el gran tema es eso, ¿qué está viendo? Es ese servidor, esa servidora pública que está teniendo contacto con esa realidad y cómo la está conociendo y luego poniendo en una explicación que pueda sumar a toda esa explicación global que al final va a llegar a un juez.
No estamos viendo eso, ¿no? Sino, ¿cómo le llaman? Estándares probatorios, parámetros, ¿no? Pero no estamos poniendo atención que en el proceso más complicado que es el epistemológico. Marisol, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, considero que para acercarse a la verdad en el campo jurídico también es necesario el análisis de contexto para vincularlo con el fenómeno social, para saber por qué y cómo sucede. De ahí la necesidad de que nosotros, por ejemplo, tengamos que ser interdisciplinarios, no basarnos únicamente en lo que dice la norma como tal, sino el por qué y para qué, y desde dónde surge un hecho determinado. Gracias. Exacto, exacto. Son todas esas preguntas que, o sea, exacto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿No? Y entonces nosotros, yo cuando uso el término curarnos en salud, es que ya está en el expediente. Pero es lo mismo que cuando decíamos, es que lo dice la ley. Lo estás expresando muy bien, Marisol, ¿no? Ya a esta generación no le basta. O sea, no le basta con que le digan, está en el expediente. Porque entonces, no, eso no me garantiza nada, ¿no? O sea, en el expediente puede llegar cualquier tipo de mentiras, cualquier tipo de tergiversación, cualquier tipo de, no sé, ¿no? Y entonces, si realmente, en los cursos de derecho probatorio, le llamo a esto, por ponerle un nombre, ustedes le pueden poner el que quieran, ¿no? Compromiso con la verdad, ¿no? O vocación por la verdad. Claro, va a salir quien te diga, es que la verdad, nadie puede llegar a la verdad absoluta. Estoy de acuerdo, ¿no? Es parte de eso. Pero el compromiso con la verdad no significa llegar a la verdad absoluta, sino tener la vocación de intentar esclarecer lo más posible lo que sucedió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, y eso no lo digo yo, ¿no? O sea, sí, porque si no se esclarece, entonces el sistema se deteriora. O sea, hay una sensación de que en realidad no estamos trabajando con hechos o con verdades, sino estamos trabajando con interpretaciones, y que las interpretaciones que valen no son las interpretaciones que son más coherentes, razonables o cercanas a la verdad, sino las que tuvieron por poder político, poder económico o por lo que sea, oportunidad de filtrarse o colarse hasta allá. O en el mejor de los casos, porque llegaron ahí por inercia, porque las prácticas, las viciadas prácticas burocráticas, pues siempre estandarizan las formas. Entonces, cuando ya llega a un cierto nivel, lo único que hacemos es tasar, ordenar, acomodar, clasificar y decir, aquí se cumplieron los parámetros, no se cumplieron. Y si no se cumplieron, devuélvanse por abajo y que se corrijan, ¿no? Pero no sé si me explico, el tema está ahí en que hay pues, los probacionistas, le llaman cadena, ¿no? Por eso, porque es eso, son eslabones. Pero si no garantizamos que desde el primer eslabón hay pues eso, una cercanía, una conexión con la verdad, entonces toda la cadena está mal, que es lo que en el cine les gusta mucho de toda esta teoría judicial, sobre todo en el cine norteamericano, ¿no? Es la teoría del árbol podrido. Si han escuchado eso, pero en casi todas las películas sale eso, no, es que aquí no procede porque el árbol podrido o envenenado, ¿no? Entonces, si está eso, cualquiera de sus frutos, pues está mal, ¿no? Entonces, y con eso, pues echan abajo cualquier tipo de construcción que con nosotros seguramente sería vía el amparo y vía un mal uso, digamos, del debido proceso y todas esas cosas, y para el derecho electoral pues sería el JDC. Pero bueno, más o menos es eso, ¿no? Es decir, esa falta de compromiso con la verdad lleva a una deficiente epistemología judicial, a una deficiente epistemología judicial electoral, ¿no? Vayan ustedes ubicando los temas en los que se mueven, en los temas que les gustan, y vayan construyendo eso, o sea, utilizando la epistemología
como primero como un tipo de crítica. Y ahorita, por ejemplo, acabo de hacer, utilizando la epistemología, una crítica al derecho procesal y al derecho probatorio, ¿no? Y terminamos proponiendo una epistemología judicial adecuada, que obviamente supondría este compromiso con la verdad al que me estoy refiriendo. Eso supondría prácticas muy concretas, como la capacitación de todos aquellos servidores públicos que se encuentran involucrados en la cadena. ¿Ven? ¿Ven cómo se puede? O sea, eso es la epistemología para mí. Porque ahí sí, Juan Pablo, ahí sí era muy cómodo para el juez decir, bueno, pues a ver qué dice el expediente. Y resuelvo, paz. Y aquí está la ley, y así va a su casa, ¿no? Y claro, esta generación dice, no, tienes que argumentar. Sí, Juan Pablo, adelante. Que bueno, o sea, es una precisión al comentario que había hecho hace rato. A lo que me refería es a que la postura relativista, creo, mal entendida, nos lleva a eso, o sea, a asumir la comodidad de que vale la opinión de cada quien y ya, sin argumentar, sin razonar, y ahí sí coincido, ahí creo se vuelve una especie de paradoja, porque entonces, al no argumentar y al asumir el relativismo como mi opinión vale y ahí se acabó, y al no haber discusión, entonces pues ya se llena todo de un montón de verdades absolutas que son incuestionables y no se alcanza, no se aproxima y no se genera conocimiento que, bien entendido, puede ser cuestionado y genera más conocimiento y genera más aproximación a lo que se podría decir, a un mejor contacto con la realidad. Ese era el sentido de mi comentario, no que de por sí es cómodo, pues no, porque sí implica que, y era como lo que mencionaba yo ayer respecto del conocimiento científico, o sea, alcanza hasta donde el entendimiento, pero porque el entendimiento es el que va creciendo, o sea, se llega a una conclusión y a partir de esa conclusión se cuestiona y va generando nuevos alcances, o sea, y aterrizando en ese ejemplo, digamos, antes de Nicolás, del giro copernicano, la Tierra era el centro del universo, y hasta antes de eso, esa afirmación tenía sentido y tenía valor como afirmación o como conocimiento, porque alguien lo observó y llegó a la conclusión de que la Tierra era el centro del universo, pero porque se observó conforme al conocimiento que había disponible en ese entonces. Llega Copérnico, observa, propone, razona y argumenta, y el paradigma cambia. Y así fue cambiando, y podemos seguir la historia de la física y vamos viendo cómo hay paradigmas nuevos que van surgiendo porque se cuestiona el conocimiento que estaba vigente o que se encontraba vigente hasta en aquel momento. Y a eso solamente se llega al no asumir que es absoluto y que es incuestionable. Era ese el sentido de mi comentario original. Sí, sí, sí. Y creo que, bueno, pues justo es como concebimos que el pensamiento de la humanidad va avanzando, va, en su caso, evolucionando, ¿no? A partir pues, de esto que la filosofía occidental llamó la duda metódica, ¿no? Que obviamente con eso se abre la modernidad, y bueno, pues como dices tú, a partir de una serie de cuestiones que están en el imaginario, como el antropocentrismo davinciano, ¿no? Es el Renacimiento, la Ilustración, justamente estos científicos revolucionarios que empezaron a
algunas cosas que se consideraban parte de una explicación fideística o ligada a la fe, como Copérnico, ¿no? Que incluso, bueno, pues fueron algunos de ellos enjuiciados y todo, o sea, todo eso está en el imaginario, ¿no? Es muy interesante la historia de la ciencia, la historia de la ciencia. Y justo esto, ¿no? O sea, el planteamiento cartesiano del dudo, luego existo, ¿no? Que llevaba justamente a una especie de revolución, de cambio de paradigma, a poner el énfasis en la incidencia de la construcción de o de la categorización de la realidad a partir de la persona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se descubre al individuo que se separa de esa masa, de ese colectivo, como se concebía en el antiguo régimen, y se revela, se devela el individuo como ese sujeto que irrumpe en esa realidad para apropiársela, literalmente apropiársela. Por eso digo que hay tantas conexiones con el derecho, porque justo en ese momento, solo en ese momento, es concebible la propiedad privada. Y es toda una historia, ¿eh? O sea, si uno hace una historia de la filosofía de la propiedad privada, es súper interesante, ¿no? Yo se la oí a Paolo Grossi, y, por ejemplo, él para explicar eso, explicaba las posiciones de los franciscanos. Cómo, o sea, fueron, muchas veces se cree que pues, fue Santo Tomás el que creó toda esta revolución, pero en realidad fueron los franciscanos, decía Grossi. Y cómo entonces empieza a cambiar toda esa mentalidad para llevarnos a donde hoy estamos, ¿no? O sea, es decir, haciendo este retorno hacia Fisis, por decirlo de un modo, o sea, retorno hacia la naturaleza, hacia la realidad, hacia el mundo, ¿no? Porque nos alejamos, o sea, nos hicimos soberbiamente propietarios de esa realidad y la destruimos. O sea, realmente le dimos de la madre, ¿no? Al mundo. Por eso, ¿no? O sea, porque creíamos que nosotros, o sea, éramos capaces de dominarlo y no nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era interactuar con él, ¿no? Entonces, eso que pasó a nivel, digamos, histórico, obviamente tenía unas bases filosóficas que hoy se cuestionan y hoy también vuelve, digamos, a tener vuelve a generar eso una filosofía que es distinta justo a esa modernidad y es lo que llamamos posmodernidad. Yo creo que además, bueno, o sea, en el cine eso está hasta los niños, ¿no? O sea este juego de esas realidades, pienso en películas como Coraline, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que cuestionan justamente estos estándares de verdad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú dices conocer? ¿Qué es lo que tú afirmas que sucedió? ¿Es porque tú lo viste o es porque alguien más te lo dijo? Si alguien más que te lo dijo, o sea, fue alguien que tenía la autoridad moral para decirlo, ¿no? Y al final volvemos otra vez al mismo punto, ¿no? O sea, es decir, volver a entender que nuestra función como seres humanos es cuestionar, porque del cuestionar viene la evolución y del cuestionar viene la supervivencia. Si no cuestionas, pues te mueres, ¿no? Simplemente porque si así lo hacen todos, pues sí, pero puede que no todos estén justo haciendo algo que sea sustentable o que sea que garantice esa supervivencia, ¿no? Entonces creo que un poco es por ahí está el asunto. Y ahí creo que está el derecho, porque me parece que si ustedes se inscribieron a un diplomado de epistemología, que tiene que ver con epistemología jurídica o epistemología del derecho, es porque piensan igual que yo que hay más preguntas que respuestas, ¿no? Es decir, que el derecho como conocimiento no nos ha resuelto muchos de los cuestionamientos que tenemos. Dicho de otro modo, nos ha fallado tremendamente, nos ha fallado terriblemente, ¿no? O sea, no nos ha ayudado a alcanzar
nuestros objetivos que tienen que ver con la justicia social, el bien común. O sea, yo creo eso, ¿no? O sea, si hay todavía esperanza porque de que alguien se interese por estos temas, como la epistemología jurídica, pues es por eso, ¿no? Porque si no, entonces estaríamos yendo solo a cursos que la mayoría lo hace, pero bueno, técnicos, ¿no? Donde solamente nos dicen cómo operar, es eso, ¿no? Y ahorita aquí estamos cuestionando qué es eso y por qué lo conocimos y por qué lo operamos de esa forma, ¿no? Es eso, o sea, eso es la epistemología jurídica para mí, ¿no? Entonces, por eso ayer les decía el ejercicio, le agradezco mucho, ya así está a Gaby Moreno, que en Twitter hizo el ejercicio de compartirlo. Yo igual le decía que si tenía oportunidad y si quiere, le ofrezco este espacio para que nos explique un poquito más profusamente. Yo podía incluso compartir la imagen, porque ella puso en Twitter que para describir el derecho utilizaría una imagen, a ver, voy a decirlo exactamente para no, del pez calidociclo hexagonal, ¿no? De Escher o Escher, ¿no? Entonces, aquí si quieren, o si Gaby luego tienes las ganas, nos expliques. A ver, lo voy a compartir, porque parece sumamente interesante. Una pestaña, creo que sí. Una ventana. Ahí está. Hola, Listo. compañeros. ¿Sí? Hola. A ver, platícanos. Fíjense que yo les comparto que después de hacer el ejercicio estuve como un buen rato con una hoja en blanco tratando de abstraer el concepto del derecho y se quedó la hoja en blanco porque no podía, digamos, limitar el concepto a alguna cuestión bidimensional. Imagino el derecho como algo dinámico, como algo cambiante. Y pues lo más cercano que tengo un libro de Escher, aquí está, es para jugar, lo compré únicamente con motivos lúdicos. Dije, es como un calidociclo. Los calidociclos, primero escogí esta forma, que es una forma geométrica, así me parece que está escrito, pues muchos de los orígenes del mundo, es una forma geométrica, pero al mismo tiempo es un juguete que uno puede observar desde distintas aristas y puede manipularlo. Entonces, digamos, se me ocurrieron, la verdad, muchas ideas, discúlpenme si son algo dispersas, pero al principio yo lo imaginaba inscrito dentro del espacio y del tiempo. Y aquí retomo un poco de las categorías que estaba escuchando con mucha atención ahorita en los comentarios. El espacio tiene categorías. Hay espacio urbano, hay espacio arquitectónico como este que está aquí, hay espacio industrial, que es, por ejemplo, el que está dentro de esta pluma. Se entienden diferentes categorías. Este es un objeto que está inmerso en el espacio, que puede ser manipulado dentro de él, como todos nosotros, y también dentro del tiempo. Pensaba, pues sí, o sea, no solo me imaginaba el concepto del derecho como una cuestión dinámica, por ahí me dispersé también al cubismo, que muchas veces se malentiende como caras viendo hacia todos lados, objetos, tal vez sin razón alguna, pero no. La cuestión de comprender el cubismo es ser dinámico. Y yo creo que así se comprenden muchas cosas. Si las tratamos de observar desde un punto de vista estático, las vamos a limitar en su riqueza. Y me parece que el derecho, como las ciencias, como el conocimiento, debe de contemplarse en movimiento. Entonces,
Eso fue la idea inicial y el motivo por el que en específico escogí estos dibujos en particular. Son grupos de peces, es un mismo grupo. Entonces estos peces tienen diferentes colores. A propósito, no escogí que fueran de diferentes formas, porque finalmente, pues sí, todos somos humanos, somos la misma raza con matices que le da el color. Uno puede interpretarlo esto con las capas que quiera, porque yo me imaginaba, pues sí, pueden ser las diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? Puede ser infinito. Las interpretaciones que le di, porque aparte me estuve un buen rato jugando y pensando, no, pues sí, o sea, encontrando similitudes y también diferencias. Entonces, pero al final de cuentas, ¿qué es lo sustancial? O sea, somos un grupo de personas, ahí los peces pues van a diferentes direcciones, que yo pienso que trascendentalmente lo que nos hace diferentes es el enfoque de pensamiento que le damos a las cosas, más allá de diferencias físicas o las que ustedes quieran ponerles, o sea, en esencia, lo que hace las grandes diferencias y las grandes grietas en este mundo, pienso que son cuestiones de pensamiento. Esas son las que nos separan. Entonces me parece muy interesante cómo los peces, este conjunto, esta estructura, porque aparte está inmerso dentro de una estructura, van hacia diferentes lados. Algunos parecen no ir hacia el centro, otros, los rojos y los negros se apoyan, no obstante que coinciden las aletas con la cabeza de los peces, y así es la historia de las culturas. Yo no veo ni en el derecho ni en la cultura una progresividad siempre. Creo que hay retrocesos, hay mesetas y hay valles, y depende de los contextos. Ahorita, como decía la compañera, pues sí, el derecho se tiene que también ver desde la óptica de las otras disciplinas. A mí me parece muy cierto, no es una cuestión aislada, ni el derecho puede resolverlo todo. Tal vez yo no le adjudicaría una deuda tan grande al derecho, porque por sí solo no va a resolver el contexto social que tenemos. Se apoya en diferentes disciplinas, se apoya en la ética, se apoya en la sociología, se apoya en la antropología, o sea, es una diversidad de conceptos, pero al final de cuentas, cerrando estas ideas para no ponerme a divagar como estaba divagando hace rato, creo también que esto es en este afán de entrecruzar los caminos, mezclar las disciplinas, crear enfoques diversos, mover y sacudir un poco las reglas. Esto es como la música, es como un ecualizador, ¿no? Hay ecualizadores domésticos que se ajustan a ciertas frecuencias, pero hay otros superpoderosos que tejen en fino, que sirven para otras cosas que tal vez no todos podemos entender, pero eso no soslaya ni demerita la belleza o la simplicidad de una sola nota o de dos notas sostenidas. Entonces, sí, estamos en un mundo de enfoques, las épocas implican enfoques distintos, pero esa creatividad yo también lo encuentro en el derecho, y a veces me emociona y me da esperanza ver cómo sí, en efecto, son necesarios los métodos, son necesarios los fundamentos. Vemos un montón de manuales en la capacitación que se da como reglas, un checklist, como se mencionaba, pero también hay un juego que permite el pensamiento, que permite la reflexión, que permite la interpretación dentro de estos sistemas convencionales que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues en este juego decidiremos con qué arista vemos, y tal vez no todos tenemos que seguir la misma dirección, y sería utópico pensar que así será, ¿no? Pero creo que estas reflexiones llevarán, como dice el compañero, a cambios importantes de paradigma que, con fortuna o no sabemos, la historia lo dirá. Tal vez hagan de este tiempo un tiempo notable
dentro del concierto de la humanidad. Y eso fue lo que pensé jugando. Muchas gracias, Gaby. No, y qué bueno que te diste permiso y gracias además que lo compartes así con emoción y nos compartes la experiencia, ¿no? Que como decía, para mí es más valioso eso, experiencias que información, ¿no? Porque se vuelve conocimiento significativo. Y tú misma entonces al hacer ese ejercicio fuiste encontrando explicaciones que te van conectando con un conocimiento propio de nuestra generación, propio de nuestro contexto, propio de nuestra historia, justo como lo decía Walter Benjamin, y que también de alguna forma vas aportando a esa explicación, ¿no? A mí me parece muy interesante porque, de hecho, yo te diría casi único, ¿no? O sea, no sé cuántas personas en el mundo hayan hecho el ejercicio que tú hiciste, ¿no? O sea, y más, ya circunscribiéndolo al ámbito de los abogados y las abogadas, ¿no? O sea, ¿quién de nuestros colegas del gremio se da permiso para hacer esa reflexión? Nadie, o sea, casi siempre, insisto, o sea, pensamos en la pirámide kelseniana o pensamos, no sé, en la balanza de la justicia o cosas así, que bueno, incluso la balanza ya es algo interesante. Hace poquito hacía una reflexión ahí en Twitter a propósito de Moon Knight, Caballero Luna, ¿no? Donde hay toda una iconografía ligada a la justicia. Y pues claro, es de nuestra generación, o sea, una serie que no es para abogados, pero obviamente trae elementos sobre la justicia, y eso marca un poco la expectativa que tenemos como generación de qué queremos que cambien las cosas, ¿no? Me parece interesante a esto que yo denomino el mito del derecho, que tú lo has expresado muy bien, que es pensar que el derecho lo va a solucionar todo, lo va a resolver todo, ¿no? Y que entre más conoces el derecho, supuestamente más apto te vuelves para resolver problemas sociales, y no es cierto. Al contrario, parece que, o sea, que justamente el no tener ese contexto multidisciplinario genera este mito del derecho que lo hace inoperante, lo hace odioso, ¿no? Porque entonces el derecho es omnipresente, el derecho lo es todo, y entonces terminamos por no resolver problemas y poner al derecho por sobre todo, ¿no? Y entonces terminamos incluso utilizándolo contra las mismas personas, ¿no? Que es una cosa inaudita, pero sucede. Es que bueno que te diste esta oportunidad, me parece interesante la metáfora, figuras geométricas que tienen una distinta composición, que organizadas de algún modo, distinguidas en algunos grupos o por colores, pueden generar ciertas sinergias y que además, pues eso, se vuelven dinámicas y entonces, aunque es un objeto que está estático, como dices tú, o sea, el efecto es de movimiento, ¿no? De movilidad. Curiosamente, cuando hablabas, me acordé de una de las muchas metáforas que alguna vez me encontré sobre la Constitución. Se las voy a compartir porque vas a ver que se parece mucho a lo que tú acabas de compartirnos. Miren, monumento a la Constitución. ¿Se fijan? Tiene un hoyo. Yo desde que vi esta imagen, me impactó muchísimo, porque dije, ¿a qué escultor se le ocurrió que la Constitución puede tener un hoyo en el centro, ¿no? Porque normalmente nosotros, o sea, pareciera como si fuera una pirámide, pero aplastada, y si uno lee la explicación, aquí dice que se trata de un tesseracto, ¿no? Que es pues el objeto con el que jugaron tanto el universo de Marvel, ¿no? En los Avengers. Dice, es el equivalente geométrico a la cuarta dimensión espaciotemporal. O sea, esta representación de la Constitución está tratando de incorporar toda la discusión sobre la multidimensionalidad, por decirlo así, ¿no? En referencia a las 4 aristas que en la figura estudiada parten desde cada vértice a otros vértices de la misma.
Tesseracto fue acuñado por primera vez en el 88 por el matemático inglés Charles Howard Hinton en una obra llamada A New Era of Thought, ¿no? La nueva era del pensamiento. En ella, Hinton teoriza sobre la elevación del pensamiento y el espíritu a través de la comprensión y experiencia física del espacio y el tiempo en la cuarta dimensión. Pese a su relación tanto temática como formal con el texto e ilustraciones de Hinton, el monumento no fue inspirado por ninguno. Tampoco fue inspirado por el monumento al preso político desconocido. Bueno, ahí sigue, ¿no? Un poco. Pero, o sea, llama muchísimo la atención, pues, digamos, el riesgo artístico de quien hizo esa representación de la Constitución española de esa manera, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero ahorita me acordé que yo hace mucho me había topado con esa representación y tiene algo de lo que tú nos has compartido, ¿no? O sea que al final, fíjate, o sea, no estabas para nada errada, ¿no? O sea, algún artista concibió la Constitución de una manera muy similar, ¿no? Una especie de figura geométrica con un hoyo en el centro, ¿no? Y que además parece como que se mueve, ¿no? O sea, pareciera como si por ahí pasaran pues esas distintas dimensiones, que ya explica ahí el texto de Wikipedia que no necesariamente se apoyó en esa explicación, pero que sí es un tesseracto, ¿no? Solo por jugar, porque al final de cuentas me parece que gana más el que dice, yo conocí el derecho por una reflexión que hice así. Yo lo conocí porque en segundo año de la carrera me dijeron que era el conjunto de normas que regulan la conducta humana, ¿no? Y darse la oportunidad de, efectivamente, el permiso de cuestionar, ¿no? Esas cosas. Bueno, pues seguimos con este mismo ejercicio que ya nos hizo favor Gaby de enriquecer. Marisol, adelante. Sí, pensando sobre todo en cómo se reflexiona el derecho, o sea, cómo aplicar el derecho y cómo a veces este derecho afecta a las personas. Entonces pienso, ¿cómo se interpreta el derecho cuando deriva en graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Cuando afecta a la sociedad, con este derecho esquemático en donde se establece que, porque lo dice el tipo penal, digamos, se tiene que aplicar de esta manera, es decir, a rajatabla y como un derecho sin emoción humana, le llamaría yo, ¿no? Entonces ahí, derivado de esta reflexión que comentaba, de a veces este derecho afecta directamente a las personas y viola derechos humanos. ¿Y qué reflexionamos al respecto? Gracias. Sí, gracias, Marisol. Fíjate que yo alguna vez, nomás por hacer estos ejercicios epistemológicos o filosóficos, ¿sí? Yo les decía que una categoría que pues propuse alguna vez y de la cual salió un libro que se llama El necroderecho, ¿no? Entonces, ¿qué es el necroderecho? El derecho que mata, ¿no? Les decía yo, el derecho lesivo. Y me gustaba mucho el efecto que causaba esta expresión, ¿no? O sea, decir, derecho lesivo. Porque la gente parecía que apenas había ¿cómo decirles? Como descubierto el derecho, no sé si me explico. O sea, como decir, ¿a poco el derecho puede ser malo? ¿No? Y entonces la gente empezaba a hacer unas reflexiones epistemológicas muy, muy curiosas, ¿no? Decía, el derecho nunca puede ser malo, porque el derecho siempre está planteado para cosas buenas. Entonces, ¿qué es el derecho para ti? O sea, ¿el derecho solo es la expresión normativa? ¿Sí me explico? O sea, sí, el derecho siempre es bueno porque el derecho está puesto en la ley y ya su aplicación es lo que puede ser tergiversado, malo, lesivo, ¿no? Mortal, ¿no? Incluso, ¿no? Pero es su aplicación. Entonces para ti eso no es derecho. Entonces ahí ya empieza la discusión epistemológica, efectivamente, como dices tú, lo estás diciendo muy bien. Oye, son cabos sueltos. Pues claro que hay derecho que hace daño, ¿no? Claro que hay derecho que está hecho para fregar, para molestar, para eliminar, ¿no? Digo, quizá hay ejemplos muy, muy, muy fehacientes, ¿no? O sea,
el derecho nazi, ¿no? O sea, que las leyes nazis, incluso poniéndonos positivistas, una ley que decía, bueno, pues si eres judío te vas a un campo de concentración, si eres judío te mueres, si eres un judío te quitamos tus bienes, ¿no? Eso era incluso en términos positivistas derecho lesivo, ¿no? ¿Hay en nuestro sistema derecho lesivo? Yo creo que sí, en los dos términos, ¿no? O sea, es decir, dentro del positivismo, dentro de una idea más extensiva del derecho, también como aplicación o práctica, ¿no? Pero si hay derecho lesivo, ¿no? O sea, si hay derecho que se hace para favorecer a alguien y para lo voy a decir así, joder a alguien más, ¿no? Pero, ¿de dónde nos vino creer? ¿De dónde nos vino? Porque es una creencia, no es nada razonable, no tiene ninguna explicación lógica. ¿De dónde nos vino creer que el derecho siempre es bueno? ¿No? O sea, hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a esa convicción? Y sí, Elizabeth. Yo considero que del positivismo, ¿no? Del positivismo, de que es una corriente filosófica que te establece que hay que cumplirlo sin cuestionarse, ¿no? Ya luego cuando los naturalistas pues ya nos dieron la oportunidad de decir, bueno, usa la crítica y cuestiona y checa si es justo o no es justo, pero ya entramos también al parámetro de justicia, también desde el punto de vista subjetivo, ¿no? ¿Qué es justicia, no? Yo considero que desde ahí partimos de decir que teníamos que cumplir lo que establecía. Incluso Sócrates, ahorita que estaban hablando, bueno, ya tiene rato que hablaban de Sócrates, incluso murió precisamente por eso, porque vivió la cicuta y sus discípulos, si no me recuerdo lo que he leído, pues le dijeron, oye, te puedes escapar, ¿no? Porque es una injusticia lo que van a hacer contigo. Y él dijo, bueno, aunque sea una injusticia, pues tengo que aceptar porque es una ley que se estableció y es un mandato estatal, ¿no? Bajo esta idea de que las cuestiones de las leyes del Estado se deben de cumplir y bajo esta idea de la cadena de la injusticia, más vale recibir una injusticia que cometerla, ¿no? Entonces, bajo estos principios, pues, y para no quedarse desmoralizado, tuvo que aceptar la condena, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones por ahí. Sí, te digo que esa historia es fascinante porque o sea, bueno, sí, es que la verdad es que sigue saliendo cosas sobre Sócrates, o sea, digo, nuevos textos, nuevos enfoques. Me gustó eso que dijo Gaby, ¿no? O sea, somos una generación o una sociedad de enfoques, ¿no? Entonces, depende del enfoque, ¿no? Que le des, pues, obtienes una explicación u otra, ¿no? Porque resulta que parece ser que dentro del proceso griego, una parte del procedimiento implicaba la fuga. O sea, no era un acto ilegal, sino era parte de la condena. No sé si me explico. O sea, es decir, si Sócrates huía, no atentaba contra la norma oficial. O sea, era algo que se esperaba. Entonces, para algunos historiadores de la filosofía, pues consideran que entonces la razón no era esa. O sea, no era la razón por cumplir con un acto de deber o algo así, ¿no? Que también lo explican justamente por el último tributo que Sócrates rindió a un dios, ¿no? O sea, es decir, cuando ya se va, ya sabe que se va a morir, va y hace una ofrenda, ¿no? Y ese dios, el dios gallo, ¿no? Decían, o sea, literalmente era un gallo al que le rezaban, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba ese dios griego. Tenía que ver más bien con un asunto de la sabiduría o del saber entonces resulta en ese otro enfoque que Sócrates muere por soberbia, una cosa súper paradójica, ¿no? Muere por soberbia. ¿Cómo es esto, no? Si él decía ser el hombre más humilde del mundo, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, pero es que falta una explicación. Yo solo sé que no sé nada y por eso sé que sé más que todos. Entonces,
aquí, esto te va a convencer, Elizabeth, estoy súper seguro. A mí me convenció. Si Sócrates era un empedernido amante de la filosofía, o sea, él se entusiasmaba con salir a la calle, a hablar con los jóvenes para hacerles descubrir la verdad, porque entonces se tomó la cicuta. O sea, eso quiere decir que él estaba tan desesperanzado que llegó a pensar en algún momento que nadie valía la pena. Nadie valía la pena. O sea, no valía la pena vivir un minuto más y tener la oportunidad de enseñarle a alguien más algo, porque no había nadie que estuviera a su nivel. ¿Sí me explico? O sea, no había un interlocutor que tuviera el tamaño de Sócrates para que valiera la pena seguir vivo. Es el acto más antidemocrático. No sé si me explico. Púdrase, humanidad, ¿no? Me desilusionaste. Yo me voy a hablar con los dioses. No sé, ese es otro enfoque. Elizabeth, adelante. Bueno, yo solamente cuestiono, porque todo puede ser, nadie estuvo ahí, ¿ok? ¿No? Nadie estuvo ahí, digamos, sacamos esta información de libros, solamente yo le pediría la fuente bibliográfica donde basa su argumento, porque pues nadie estuvo ahí, ¿no? Nos contaron, lo leímos, ¿no? No sabemos qué tal si nunca existió Sócrates, digo. No estoy diciendo un nihilismo, pero pues, prácticamente pues pongo en cuestión esto, ¿no? Pues bueno, respeto mucho porque podemos verlo desde ese enfoque, como dice usted, ¿no? Yo le puedo mostrar un 6, pero si lo ve del otro lado, lo ve como 9, ¿no? Entonces, sí respeto. Sí, está interesante esa postura porque no lo había yo visto así, ¿no? Puede ser que sea una soberbia atrás de una humildad, supuestamente, ¿no? Entonces sí, me gustaría que nos podía compartir esas fuentes bibliográficas para leer un poquito, ¿no? Y hacer, ¿no? Es como Aristóteles, pues Aristóteles era misógeno, bueno, pero hay que ver por qué era misógeno, en un contexto histórico distinto, ¿no? Entonces, y yo puedo estar de acuerdo con algunas ideas de Aristóteles, pero en cierta forma no, porque, por ejemplo, Aristóteles tenía un racismo, ¿no? Decía o establecía, según lo que he leído, lo poco que he leído, que decía que algunos nacieron para gobernar y otros para ser gobernados, entonces ya pues ahí hacía una distinción de clases sociales, como una especie de racismo, ¿no? Y muchas cuestiones, la misoginia y muchas situaciones, entonces sí comparto una parte, pero otra parte no comparto todo su pensamiento. Y esto no quiere decir que yo caiga en un relativismo, decir, ¿estás de acuerdo con Aristóteles, sí o no? Entonces tendré que decir en qué parte, ¿no? Pero sí está interesante esa postura, créanme que no lo había visto así, pero bueno, sí nos comparte una fuente bibliográfica donde fundamenta su argumento, pues yo creo que sí estaría más de acuerdo con usted. Pero buen punto, todo puede ser, estuvimos ahí, nos contaron, y la historia es el que lo escribe al final de todo. ¿Qué tal si jugaban con nuestra cabeza y nos contaban una verdad que siempre hemos creído, ¿no? Entonces, gracias por estas cuestiones. Mira, justo ese es el ejercicio que yo quería que vieran, ¿no? Vamos a analizar lo que ha sucedido ahora, ¿no? O sea, vamos justo a analizar lo que ha sucedido ahora, ¿no? O sea, nosotros llegamos con una serie de explicaciones que ya estaban consideradas como verdaderas, ¿no? O sea, y entonces es esto, ¿no? O sea, Sócrates, el paladín de la filosofía occidental, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, sí, vamos a formular el problema y la hipótesis, ¿no? Más o menos, o sea, nos habían dicho pues, que Sócrates debía considerarse como, pues eso, como uno de los grandes pensadores, ¿no? El padre de la filosofía occidental, ¿no? Y claro, ¿cómo conocimos eso? O sea, ¿por qué llegamos a esa convicción? Y uno va a decir, pues fue la primaria, fue la secundaria, fue la prepa, ¿no? Como dices tú, Elizabeth, a lo mejor incluso empezamos a rascar. Y por cierto, ¿dónde lo leí? ¿No? O sea, ¿lo leí o me lo dijo algún profesor?
¿Y ese profesor quién se lo dijo, no? Y claro, empezamos a confiar que era una historia verdadera porque todo el mundo lo decía así, ¿no? O sea, no sé, o sea, todo el mundo, nadie se atrevía a cuestionarlo, ¿no? No sé si me explico, o sea, pero... Sí. y Hay una frase, todo, antes que se me olvide, sí, adelante, que adelante. dice que lo que se dice o se repite muchas veces puede convertirse como una verdad, ¿no? Por Sí, ahí lo leí, entonces... no, esa era una frase del ideólogo de Hitler, que justamente, o sea, es lo que decía, ¿no? Era un cineasta que Goebbels, que decía que una mentira muchas veces repetida se vuelve una verdad, ¿no? Entonces, claro, entonces, nosotros somos la generación que reaccionó a eso y empezamos a preguntarnos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que tú estás diciendo, cuando tú empezaste a hablar, empezaste a decir, y claro, o sea, tú misma empezaste a filosofar, argumentarte y contraargumentarte, ¿no? O como Aristóteles, pues que se dice que era misógino y quizá pues si era racista, y claro, nosotros ahora que somos una generación que trata de incorporar mayormente a las mujeres, entonces una explicación de un sector de la historia donde las mujeres no eran consideradas personas, o sea, ¿nos es adecuada hoy o no? Es una pregunta honesta y válida, ¿no? No puede ser soslayada, o sea, no, porque yo he oído colegas que dicen, no, a Aristóteles se le toma como verdad absoluta y es, bueno, pero Aristóteles vivió en un contexto en el que la mujer no existía, literalmente no existía como persona, ¿no? O sea, era un ser inferior. Entonces, eso lo llevó a unas consideraciones distintas. ¿Debo yo, como sujeto pensante del siglo XXI, apoyarme en eso o puedo encontrar otras explicaciones? Entonces justo empiezas a mirar la historia de otra manera y como dicen, los enfoques y empiezas a hacer y tal. Entonces, lo que llamamos perspectiva de género, pues por ejemplo dijo, bueno, a ver, está interesante esta historia, qué bueno que entramos a lo de Sócrates. A ver, siempre han dicho que parece un chiste, pero, o sea, hubo una serie de biógrafos machistas, patriarcales, que aseguraban que Sócrates fue quien fue porque su esposa era odiosa. Jantipa, que es el nombre de la esposa, supuestamente, o sea, le hacía la vida imposible a Sócrates. Incluso hay un grabado del medioevo donde se ve a Jantipa echándole una cubeta a Sócrates. Pero en serio, parece un chiste. O sea, Sócrates llegó de estar con sus cuates en la noche y Jantipa lo recibió a cubetazos en la ventana, ¿no? Hay un grabado sobre eso, ¿no? Entonces, dentro de una explicación misógina, pensamos, sí, ya me imagino, pobre Sócrates, tuvo que huir, ¿no?, de su casa y eso lo impulsó a estar en las calles, lo que llamamos método peripatético, ¿no? Entonces, eso lo impulsó a empezar a encontrar un método que él, fíjense, hasta de psicoanálisis, ¿no? Un método que él abrevó de su madre, que era partera, y lo llamó, ¿no? Pues así, ¿no? O sea, es decir, era dar a luz las ideas, ¿no? La mayéutica. La mayéutica, exacto, ¿no? Entonces, pero ahí fuimos construyendo cosas que escuchamos o que a lo mejor hasta leímos, pero que no confrontamos con nada más. O sea, no. Ahora resulta que en esta perspectiva de género, pues ha habido historiadoras que han dicho, no, ojo, Jantipa era un monstruo como pensadora. O sea, era una pensadora de un calibre tremendo, ¿no? Y que muchas de las ideas de Sócrates posiblemente las escuchó de las discusiones y debates que tenía con Jantipa. Pero si nosotros hubiéramos seguido con esa explicación univocista, como hace ratito nos lo sugirieron, pues no nos hubiéramos topado con Jantipa, ¿no? Yo ahorita ya compartí, ¿no? Yo donde leí esta contrahistoria es en Onfray, Michel Onfray, ¿no? Y claro, porque insisto con los cabos sueltos, o sea, ¿por qué tanta insistencia en fregar a los pobres sofistas? ¿No?
Y pues resulta pues que los sofistas eran los que hoy consideramos los profesores normalistas, ¿no? O sea, eran los profesores que tenían que ganarse la chuleta saliendo a enseñar. Sócrates pues era un acomodado que tenía 3 tipos muy ricos que le pagaban todo, ¿no? Entonces él se podía dar el lujo de criticar a los que cobraban por enseñar. Pues sí, pues porque tenía becas y dinero de sobra, ¿no? Y estamos igual que ahora, ¿no? Los investigadores del Sistema Nacional nivel 3, ¿no? Que a veces ni libros tienen, pero bueno, en un tiempo de corrupción llegaron ahí, se hicieron de asistentes, no sé qué, y ahora entonces sí critican a los de abajo que están tratando pues de hacer lo que sea para poder seguir investigando, ¿no? Y bueno, pues entonces Sócrates tuvo esa posición, esa postura, y pues obviamente les hizo muy mala fama a los sofistas. Los sofistas además tuvieron la poca fortuna de no tener un discípulo como Platón que consolidó toda su obra y no sé qué, bla, bla. Pero, en fin, me pareció interesante porque en el ejercicio tú dijiste, Elizabeth, cuáles son sus argumentos, cuáles son sus fuentes, en qué datos se basa. Y al final nos vamos a dar cuenta que nos basamos finalmente en interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones. Porque como dices tú, mientras no podamos estar ahí presentes, pues todo va a ser una interpretación. Pero lo interesante de nuestra generación es qué interpretación decides asumir. ¿Sí me explico? O sea, al final lo que te hace a ti ser quien eres es por qué elegiste una explicación por sobre otra. ¿Sí? ¿Sí? Porque al final las dos parecen verosímiles, pero justo nosotros empezamos a buscar, puesto que somos una generación distinta, explicaciones distintas. Porque a mí me gusta más un Sócrates que interactúa con su esposa, a mí me gusta más, o sea, y darle mucho más valor y peso a su esposa, ¿no? Y chutarme pues la biografía de Jantipa, y a mí me hace pensar mejor que en lugar de que hubiera un tipo iluminado como Sócrates, pues hubiera muchos pensadores y muchos filósofos de su época con muchas ideas distintas, pero pues que Sócrates tuvo la suerte de pasar la historia y los otros no la tuvieron, ¿no? Pero a mí me sigue llamando la atención pues investigar qué hicieron esos otros tipos, porque seguramente, y no solo esos tipos, porque había también muchas filósofas en aquella época, ¿no? ¿Y qué dijeron? Porque, insisto, yo elijo abrirme a esas explicaciones. Sí, Elizabeth. Pues ya me dejó más, más confusa. No, por la cuestión de que dice, ¿qué elegimos como interpretación? Habría 2 respuestas, ¿no? Elijo como interpretación tal vez lo que generalmente eligen todos, ¿no? Como el changuito, y creo que ahí por ahí en Facebook aparece un changuito. ¿Por qué un changuito hace lo que otro? Porque lo vio y lo imitó y no cuestionó, ¿no? Y siguen haciendo todos lo mismo, ¿no? Esa puede ser una opción. O porque ya somos tan subjetivistas o relativistas que según nuestro subjetivismo, nuestros prejuicios, nos hace inclinarnos a una interpretación, según todo nuestra mentalidad, pues, todos nuestros subjetivismos, ideologías, religión, cuestión política y todo eso, me hace inclinarme, y ahí es donde ya se hace subjetiva. Es decir, elijo esa interpretación donde ya estoy demostrando mi subjetivismo. Entonces sí está complicado, porque al final de todo, pues cada uno elige según su pensar. Y ahí se complica más. Pero te voy a decir otra cosa. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. El tema que te voy a decir es que quien decidía qué historias contar y qué historias creer era el que tenía el poder. Y entonces en su momento, pues ¿quién fue? Pues fue el varón. Y entonces los varones nos convino contar una historia de este tipo, ¿no? Te voy a decir la razón de por qué Sócrates es el referente de la antigüedad. Pues porque es un especie de precursor de Cristo. Es lo mismo, o sea, es decir, es un hombre que sufre un proceso defectuoso,
¿no? Y que al final tiene que dar su vida por la polis o dar su vida por la humanidad, ¿no? Y entonces nos gusta mucho Sócrates porque se ajusta a nuestras narrativas y a nuestras explicaciones de la historia. Es eso. Y entonces terminamos creando un Sócrates que quizá no existió para llenar ese vacío narrativo. ¿Sí? Más o menos. Que habría que hacer el comparativo entre el juicio de Dios y el juicio de Sócrates y encontrar los aspectos similares y vamos a encontrar. Sí, no, ya se ha hecho, ya se ha hecho, pero y normalmente se asocia así. Y por eso tú, pero es muy interesante porque tú empezaste diciendo así contundentemente, así empezaste diciendo, es que Sócrates dio su vida por el Estado, por la ley o algo así dijiste, ¿no? Sí, que incluso pues se comenta en los libros que fue muy respetuoso de la ley del Estado, que tanto que por eso supuestamente quedó como mártir y dio su vida, ¿no? Digamos, así lo pintan y así nos los cuentan. Y así no los creemos, porque también la creencia también es otra cosa, ¿no? ¿Qué te crees, no? Digamos, ¿qué es lo que creemos, ¿no? Claro, pero es eso, y no está mal, o sea, son narraciones que decidimos aceptar para darle coherencia a algo y justificar algo, ¿no? Y claro, entonces ahora que empezamos a decir no estaba bien, pues tratar a las mujeres de ese modo, entonces empezamos a buscar otro tipo de explicaciones, ¿no? Entonces por eso digo, siempre se ha hecho así, porque alguien las elegía así pues, para justificar un tipo de preponderancia de un género sobre otro, o de un tipo de raza sobre otra, o de pueblo, o de cultura sobre otra, y así. Uciel, adelante. Gracias, doctor. A ver si no se corta o hay mucho ruido aquí en el ambiente. Bueno, yo, digamos, no quiero propiamente hablar de Sócrates, sino que quería como retomar el hilo de lo epistemológico, doctor. Es un comentario y a la vez una duda. Lo voy a expresar de la siguiente manera. Ya que hicimos como la reflexión de cómo hay conceptos de verdad para muchas personas, o digamos la diferencia griega de doxa y episteme, ¿no? De doxa como opinión y episteme como conocimiento. Creo que esta reflexión tiene como base, digamos, uno de los cuestionamientos que yo lo conocí a través de la hermenéutica, que es la diferencia entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Y en esa búsqueda de separar, digamos, el ámbito subjetivo, ¿no? Del sujeto que conoce y el ámbito objetivo de lo que se conoce, es de ahí donde se tiene que partir para tomar posturas respecto a cómo se llega a conocer un objeto o cómo llegamos a conocer un conjunto de abstracciones como lo es pues, propiamente los fenómenos jurídicos. Entonces, este es el comentario y la pregunta es la siguiente. Doctor, yo la única postura teórica al respecto de lo que comento que he conocido para evitar justamente los extremismos de decir que no hay verdades absolutas o que todo es relativismo, es la postura del doctor Mauricio Beuchot de hermenéutica analógica, ¿no? Que justamente trata de entrar en que las cosas pueden interpretarse pero con determinados límites, y esas limitaciones las dan justamente los paradigmas de conocimiento que se tienen vigentes. Entonces, bueno, esa sería la pregunta, doctor, ¿cómo podemos aplicar ese tipo de analogía o hermenéutica analógica desde el punto de vista de la epistemología jurídica? Sí, gracias, Uciel. Sí, creo que eso es otra de las características, ¿no? De nuestra generación que quizá fueron los 80s, los 90s, ¿no? Donde pues, se dio esta idea del relativismo, las posturas New Age, ¿no? Y todas estas cosas coincidieron ahí. Y entonces esta generación, ya después de los 2000s, entonces empieza a buscar explicaciones que sean más mesuradas, ¿no? Y claro, entonces surge ahí una explicación de Mauricio Beuchot sobre la hermenéutica analógica, en donde, digamos,
utiliza una fórmula muy sencilla de entender y que puede resultar hasta sumamente útil, ¿no? Y es básicamente que entre el univocísmo y la plurivocidad, ¿no? Pues hay un justo medio, utilizando incluso una explicación aristotélico-tomista, ¿no? En donde efectivamente pues tenemos que alejarnos de esos dos grandes extremos, ¿no? Del extremo que puede ser el relativismo absoluto y el otro que puede ser pues esta explicación dogmática, ¿no? Y entonces ahí justo empieza él a tener algún diálogo incluso con abogados, sobre todo en el tema de los derechos humanos, donde preocupaba más este relativismo, porque bueno, si los derechos humanos se constituyen como una especie de lenguaje universal, entonces, ¿qué pasa con la multiculturalidad? Donde en cada cultura hay una vivencia distinta de los derechos. ¿Se deben de imponer o no estos derechos? Creo que ahí es el diálogo más fructífero e interesante que Beuchot tiene con el derecho, ¿no? Y ligado a esta epistemología jurídica. Una, digamos, posible crítica, pues está ahí entre líneas, ¿no? O sea, es decir, al final, Beuchot sí tiene un poquito su corazoncito más hacia la filosofía occidental, hacia la filosofía judeocristiana, hacia una explicación aristotélico-tomista, y sí hay como una especie de favoritismo hacia un pensamiento universal, ¿no? Esa podría ser la posible crítica, ¿no? Frente a justo esto que llamamos epistemologías del sur o teorías críticas del derecho, ¿no? Donde, digamos, se cargan un poquito más hacia el relativismo y dirían que es más importante, pues eso, respetar las idiosincrasias, las visiones, las cosmovisiones de estas culturas, y entonces, porque de alguna forma tienen que pesar más las personas que los discursos o que las explicaciones, ¿no? O sea, por ahí creo que iría, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que te diría ya, o sea, ya, digamos, tratando de no evadir la pregunta, yo diría que quizá el problema de la hermenéutica analógica es justamente que tiene la tentación de volverse dogmática en algún momento, porque entonces la analogía pues, se constituye en un parámetro que es absoluto, ¿no? Porque encontrando el justo medio, pues ya es universal. ¿Sí me explico? Esa podría ser la posible crítica, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece interesante. Yo sigo considerando que podríamos denominarla o utilizar esto, ya lo he visto en varios autoras, cierto a una, Graciela Maturo, ¿no? Esto que llamamos epistemología situada, parafraseando a Rodolfo Kusch, es decir, en función del contexto, no en función del parámetro. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver, vamos a analizar, y lo que sea más conveniente, lo que sea más adecuado, ¿no? Más o menos, o sea, es lo que... Entonces, así quizás se destraba un poco el dilema. Marisol, adelante. Sí, retomando lo que comentaban respecto a cómo históricamente los argumentos predominantes van a justificar estas relaciones de poder que van a determinar un paradigma en una época determinada, pero precisamente el cuestionar y a través de contestar estas por qué, para qué, de dónde, ¿no? Esta información proviene de qué fuentes y tener la alternativa de recurrir a diferentes fuentes, se puede romper este paradigma. Entonces creo que la cuestión de paradigmas se establece desde esas relaciones de poder y tienen que ir cambiando dependiendo de la época histórica. Gracias. Sí, exactamente, un poquito conectando con lo que conversábamos con Uciel, creo que nosotros estamos más cercanos como generación a estas teorías críticas, ¿no? Entonces, justo como tú lo has explicado, Marisol, pues es eso, o sea, es decir, es mantenernos pendientes, activos y cautelosos frente a las diferentes problemáticas, casos que se presentan, ¿no? Entonces, antes que dar una respuesta unívoca o decirte no hay respuesta porque cualquier respuesta es correcta, nosotros lo que hacemos es entrar en un estado de alerta, así le llamaba, ¿no? Un estado de alerta en el que decimos, a ver, vamos a analizar, ¿no? Vamos a platicar, vamos a discutir, vamos a acordar cosas y vamos a llegar a una posible solución, ¿no? O sea, antes de
antes que partir, como decía yo, del parámetro, que puede ser el legislativo, el jurisprudencial o incluso hasta el consuetudinario, pues vamos a ver cuáles son todos los factores que están afectando la situación para tratar de hacer un ejercicio de aducción correcta para ligar los que nos parecen convenientes y generar un tipo de equidad, porque decías tú, ese otro ejercicio está muy ligado a algo que puede ser sumamente autoritario, ¿no? Que tiene que ver con esto, como yo tengo el poder, entonces yo establezco el parámetro. Yo digo qué es lo que es justo y lo que es injusto, yo digo qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Yo digo quién se va a la cárcel y quién está afuera. Y ya, o sea, el parámetro soy yo. L'état c'est moi, ¿no? Pues sí, eso se llama absolutismo político, absolutismo jurídico. Entonces, nosotros somos una generación que cree que tenemos que partir, me parece, del caso, ¿no? del contexto, decía yo, ¿no? Y por ahí tendríamos que ir como construyendo posibles explicaciones, epistemologías y metodologías, interpretaciones, ¿no? que sean adecuadas para una cosa sencilla, que es hacer que la mayoría se beneficie, ¿no? O sea, ¿qué es lo que entendíamos? No sé si yo incluso creo que tendría que evolucionar de principio pro persona, o sea, en singular, a principio pro personas, pro persone, sería en latín, ¿no? Personae, persone. O sea, porque nunca se hace una valoración sobre una persona, o sea, de todas maneras termina teniendo un impacto en todas las demás personas, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí se puede utilizar perfectamente la epistemología, ¿no? O sea, es decir, como una teoría del conocimiento, ¿no? O sea, para llegar a conocer qué es lo justo. Así, una epistemología de la justicia, fíjense, se podría plantear así. Resultaría interesante. Bueno, pues muy bien. Les agradezco mucho sus comentarios, sus experiencias, el ejercicio que Gaby hizo, sus debates, sus aportaciones. Gracias, de verdad, de corazón, se los agradezco porque hacen muy entretenida, hacen muy bonito ser pues eso, profesor, ¿no? Porque uno viene a aprender, ¿no? Entonces, gracias a quien comentó de viva voz, a quien comentó a través del chat, ¿no? Estaba revisando aquí que Javier Ocaña dijo un poco lo que yo le respondí, ¿no? A Elizabeth, que al final pues eso ha sido siempre, ¿no? Así, y que remató muy bien Marisol. Muchas gracias, de verdad. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Seguramente en alguno de estos otros espacios que la Escuela Judicial. Mientras tanto, pues nos seguimos comunicando a través de las redes sociales. Bonita tarde. Gracias, Evelyn. Gracias. Gracias, maestro. Gracias por las reflexiones. Gracias, doctor. Hacer dudar. Gracias para todos.